Recording in progress. Bueno, jóvenes. Jóvenes, ¿cómo están ustedes con la actividad? ¿Ya están al día? Sí, señor. Sí, Pero yo tengo una duda, profe, porque yo tenía el foro de no en Ron doble y tenía uno calificado y el otro no. Y yo le comenté a usted por el WhatsApp y cuando usted hizo como la corrección me borró, era el que estaba calificado y me quedó el que ya no tiene nota. Yo le voy a agradecer. Yo mandé a hacer la solicitud y borraron, bueno, me eliminaron uno. Yo creo que eliminaron el que tenía unas notas. Yo pasé una información, quienes hacían falta para el foro Enro. De todos modos, yo estaba esperando comunicarme con ustedes para que me confirmaran el envío del foro. ¿Oyeron? Les Sí, yo le agradezco. envié el pantallazo por el WhatsApp, yo si quiere vuelvo y le envío todo. Y le mostré Exacto. que sí me aparecía calificado. Y ya después, cuando se hizo la modificación, ya no me sale calificación. Una pregunta, ¿ustedes tienen el escrito del foro? Sí, señora, a nosotros nos sale. Ok, bueno, sí, porque es que yo estuve viendo y ahí me aparece uno solo. Entonces, sí, me toman el pantallazo, yo les voy a agradecer, me toman el pantallazo y me lo van mandando. Les agradezco para ver si mañana entonces, porque eso me has tenido de subir las notas por eso. ¿Oyeron? Sí, ya lo voy a enviar, profe. Bueno, entonces, yo con ustedes compartí una serie de documentos, no se las subí al EVA, se las mandé al grupo de WhatsApp. En esa serie de documentos, parte del inicio de la auditoría. Cuando nosotros vamos a hacer la auditoría por primera vez, que existe una forma de hacerla, que acuérdense que les dije que era por contratación directa o por una invitación. Cuando hablamos de invitación, puede ser una comunicación en los medios de comunicación o a través de plataformas donde hacen una invitación a que se inscriban. Por lo general, muchas compañías hacen esto. Ellos hacen una invitación formal para que aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la parte de auditoría de la empresa, pues llenen una serie de requisitos y se presenten. Es como una licitación que hacen para trabajar. En esa licitación, pues, ponen las condiciones, piden referencias y todo lo demás, pero cuando hay una contratación directa, es un face-to-face del empresario, el auditor o el representante de la firma de auditoría hacia una auditoría externa. Y en esa, pues, acuérdense que les dije que ellos le hacen la solicitud para la revisión de la auditoría. Entonces, ustedes deben aceptarla, presentar la información de cómo van a realizar su auditoría, cuál es su equipo, la experiencia que tienen en ese campo de la auditoría que van a realizar, el cronograma que van a presentar, cómo lo van a hacer. Adicionalmente a eso, los honorarios, el tiempo de entrega de los informes, porque los informes pueden ser un informe preliminar, donde ustedes después de hacer el reconocimiento, le informan de la fortaleza o debilidad del control interno, y esa fortaleza o debilidad del control interno, ustedes la detectan en el momento en que hacen la entrevista, porque cuando ustedes llegan, ustedes se entrevistan con el gerente o el dueño le presenta a la empresa, le hace una radiografía de lo que es la empresa, sus inicios, cómo funciona y todo lo demás. Pero esa es la concepción del gerente. Entonces, adicionalmente hay que analizar cómo está conformada por departamentos, por secciones, y cada uno de esos departamentos tiene un líder. Entonces entra el proceso de entrevista con los líderes, y en esos líderes, cuando ustedes lo están entrevistando, una conversación amena, porque ustedes le van a preguntar cómo es el funcionamiento,
de lo que hacen, usted qué hace aquí, cuáles son sus responsabilidades, por qué lo hacen, con qué equipo cuentan. Y esa persona pues va, amenamente le va echando el cuento. Y de ese echar el cuento usted va tomando nota. Y esa es la información que le sirve a usted para establecer los aspectos que se deben evaluar a través del control interno, si no lo hay. Pero también si lo hay, usted toma nota de esos aspectos y eso es lo que usted va a confrontar con el informe de auditoría, porque si tienen auditoría y tienen control interno, deben existir informes y usted le pide esos informes para corroborar si se está cumpliendo el control interno. Eso no le impide a usted que usted puede realizar una prueba de cumplimiento. ¿Cuál es una prueba de cumplimiento? Donde nosotros vamos a preguntar el sí, el no y la observación. ¿En qué momento va la observación? En el no. Y los aspectos los saca usted de la entrevista que obtiene con el líder de la sección. Entonces, esas, digamos, hace parte de las técnicas de auditoría, donde usted, cuando está en esa función de entrevista, está haciendo un estudio general de la empresa. Usted hace un estudio general de la empresa y ese estudio general de la empresa lo lleva a que cuando usted pide los estados financieros le van a presentar unas cifras mudas. Esas cifras mudas están acompañadas del anexo de detalle y de las políticas. Cuando usted está hablando con los diferentes funcionarios, por ejemplo, usted habla con el funcionario de caja y habla con el tesorero, que digamos, en una empresa a veces el tesorero es el que maneja la caja o maneja aparte la caja, tienen un funcionario aparte y hay un tesorero que es el que se encarga de la parte financiera, de giro, de pagar, de cobrar. Entonces, cuando usted está hablando con él, usted realiza esa serie de interrogantes de prueba de cumplimiento si se hacen las cosas o si no se hace. Por ejemplo, al de caja, usted le pregunta, ¿los dineros que se reciben son custodiados por una sola persona o varias personas? Entonces le va a decir, no, nos turnamos 2 y 3. Entonces, si se turnan 2 y 3, ya usted tiene la evidencia para hacer otro aspecto. Le entrega formalmente o cómo se hace el empalme. La entrega, si le entrega contado, si la persona que entra cuenta el efectivo o la persona que antes de salir se encarga de recibir ese dinero, como hacen algunas empresas donde se dividen los turnos de la cajera, que cada cajera tiene una tula con un sello de seguridad, ella hace su cuadre y guarda el dinero con una copia del cuadre, la otra copia se queda a la cajera y la otra copia se le entregan al contador, si acaso, o al tesorero. Todo depende de la magnitud de la empresa. Y así hace la otra cajera. Entonces, esos dineros son consignados oportunamente y le pueden decir que sí. Ahora miremos qué es oportunamente. Al día siguiente, a los 2 días o a los 3 días. Entonces, ahí usted va estableciendo si realmente se están cumpliendo las cosas o no se están cumpliendo. Perdón un momentito. De esa forma, nosotros nos vamos dando cuenta de cómo funciona el control interno y es importante porque acuérdense que de los movimientos, eso es lo que va a quedar reflejado en los estados financieros. Pasamos al área de banco, se hacen conciliaciones bancarias, sí o no, y ahí usted va preguntando quién hace las conciliaciones, si la persona que consigna es la misma que hace las conciliaciones, si la persona que consigna es funcionario de la empresa, es el mensajero o se contrata una firma adicional, una transportadora de valores, todo eso lo va llevando. ¿Quién maneja el libro de bancos? Se hacen las conciliaciones, se cruza con los extractos, hay copia de las conciliaciones o hay un informe de tesorería que soporte los movimientos, porque ahora con la tecnología
ya tenemos informe de tesorería. Anteriormente había que esperar que nos llegara el extracto. Hoy en día no, hoy en día ya usted en línea tiene la información de qué le consignaron hoy. Estamos a miércoles 28, cuáles fueron las consignaciones que se realizaron hoy miércoles 28, cuáles, usted mira en el libro de banco, cuáles fueron los cheques que se giraron en el día 28 y asimismo a través del portal del banco, mira realmente cuántos cheques se cobraron y de ahí saca usted un informe de tesorería y ese informe de tesorería debe reposar. Entonces, y eso es lo que le permite al tesorero gestionar los dineros de la empresa en una forma adecuada. Entonces usted mira esa parte, si lo cumplen o no lo cumplen, y asimismo, si otra cuenta del estado financiero, que es los deudores, cómo se clasifican los deudores, qué tipo de deudores hay. Entonces usted ahí mismo va armando su cuestionario de control interno, que son sus papeles de trabajo, los aspectos, habla el de caja, el de banco, y mira a ver si existen arqueos. Usted también puede hacer un arqueo. Mira a ver si en las cuentas están separadas los rubros contablemente, cómo se está llevando la contabilidad, si se contabilizan adecuadamente los clientes a los deudores, independientemente que sean por anticipo o préstamos a socios o cuentas por cobrar. Usted va mirando todo eso y en los clientes, si existe un departamento de cartera, usted mira, existe un departamento de cartera, se hace un estudio de los clientes, todo eso lo va llenando y esa información es la que usted en la conversación con el líder, usted le va pidiéndole y él va soltándole la información y eso le ayuda a usted a hacer los aspectos de control interno para evaluarlos y eso le va a permitir determinar el alcance de su auditoría. Asimismo, si se hacen provisiones, por qué concepto se hacen las provisiones, quién autoriza las provisiones, se hace una reclasificación de las deudas deudas vencidas, las que tienen vencimiento, se está generando realmente un control a esas facturas con más de 30, 60 o 90 días, porque acuérdense que el crédito, los días de crédito se otorgan teniendo en cuenta la rotación del producto, si son productos de alta rotación o de baja rotación. Entonces, si son productos de baja rotación, por lo general las ventas a crédito tienen son ampliamente a 60 o 90. Y si son de alta rotación, lo máximo son 30 días. Entonces, de ese estudio usted puede hacer su análisis de cómo está la situación de la empresa y cómo se representa esto en los estados financieros. Entonces, fíjense usted, y eso hace parte de las técnicas de auditoría. Usted está empleando unas técnicas de auditoría ahí y quedan soportadas en los documentos que usted realiza, que son los papeles de trabajo. Después de eso, ¿usted qué va a hacer? Usted va a hacer una inspección. ¿Cómo es esa inspección? Usted de la parte contable puede determinar, de acuerdo al periodo que se esté revisando, y hace lo que se denomina un muestreo. Por ejemplo, de deudores, clientes. Usted toma un muestreo de los clientes, quienes de acuerdo a los vencimientos, y puede mirar la contabilización, cómo se están contabilizando, si se contabilizan oportunamente, están soportada toda la información. Asimismo, si se está haciendo los análisis o estudios de crédito, te mira todo eso. Los pagos no lo están realizando oportunamente. Mira a ver si existe de pronto una concentración de créditos, porque sucede que yo vendo 200 millones de pesos al mes. Una empresa pequeña vende 200 millones de pesos al mes. Pero resulta de que usted dice 200 millones de pesos mensuales. Bueno, aceptable. Pero usted va a ver el número de clientes y resulta que tiene 5 clientes. Y de los 5 clientes solamente uno le compra en gran volumen. Los otros son poco volumen. Entonces, hay que hacer un análisis ahí en esa parte sobre ese cliente
que está pidiendo que compra en gran volumen y si nos está pagando oportunamente, porque de pronto es un solo cliente que compra el 90%, le vendemos el 90% y si ese cliente se quiebra, se nos lleva el 90% de nuestros ingresos. Adicionalmente de eso, en la cartera, usted debe hacer una confirmación de saldos. Se establece una confirmación de saldos en los documentos pasados, en el WhatsApp, creo que les mandé a ustedes el esquema de la confirmación, que esa confirmación ustedes como auditores no la pueden hacer, le tienen que decir al gerente que la haga y que la confirmación le den la respuesta a ustedes directamente, no a ninguno de los funcionarios. Entonces, fíjense ustedes de que ahí, en esa parte, ustedes realizaron una, como técnica de auditoría, el análisis, la inspección, la confirmación, y ahora viene la investigación. ¿En qué consiste la investigación? Usted tiene que ahondar más y tiene que conocer más de los clientes, más de los proveedores. Y eso, usted hace una investigación. Hoy en día no es difícil, ya que se cuenta con diferentes plataformas que le proporcionan la información. Pero también hay empresas, por ejemplo, que tienen su página web y en la página web dice quiénes somos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores. Te mira y hace una confirmación al respecto de eso. Hay empresas también que cogen y se apoyan, digamos, de FENALCO para hacer esos estudios. Usted puede mirar y citar, pues, de que alguna de esas estudios sean realizados por FENALCO, que ellos tienen una buena base de datos de sus clientes y hay que comprarle la base de datos. Pero eso sería, usted tendría que incluir eso en su presupuesto o cuando vamos a hacer el presupuesto para la auditoría, tendría que realizar ese valor de lo que usted quiere cobrar. Lo otro, entonces usted a través de eso hace de ese muestreo, está haciendo unas pruebas selectivas porque usted va a seleccionar un rango de clientes. Fíjense ustedes que en la auditoría ustedes deben tener entonces parte de lo siguiente, que ustedes deben, primero ustedes tienen que hacer un estudio y una planificación de cómo va a ser la auditoría. Tienen que determinar cuáles son las áreas débiles o críticas que tiene la empresa y eso a través de la inspección, la observación y de la consulta de investigación, ustedes pueden determinar cuáles son las áreas críticas. Por ejemplo, ustedes pueden ver el manejo de los dineros, cómo hace, si existen una sola persona, las dos personas, o son varias personas. Ustedes miren, ya sería un área crítica. En el manejo de los inventarios, quién recibe la mercancía, se está contabilizando oportunamente o se está revisando que realmente lo que estamos recibiendo sea lo que se pidió en la orden de compra, con los precios requeridos en la orden de compra. Todo eso lo tienen que hacer ustedes. Y eso permite determinar cuáles son las áreas débiles o críticas. Y de esa área débil y crítica usted hace una evaluación y el examen que está soportado por los diferentes papeles de trabajo que ustedes realizaron. Entre los papeles de trabajo están las pruebas de control interno, las pruebas de cumplimiento. Si hacen una prueba sustantiva, deben hacer una hoja de papel de trabajo indicando el objetivo y qué clientes tomaron, o si están trabajando con propiedades, planta y equipo, analizar la fecha de adquisición de las propiedades, planta y equipo, la tenencia verdadera de las propiedades, planta y equipo. Tenemos una maquinaria ahí, pero esa maquinaria fue comprada por la empresa. Hay que mirar los documentos, la fecha inicial, la tenencia, está siendo utilizada o está siendo subutilizada. Todo eso lo teníamos que analizar en nuestra auditoría, en la parte de los activos, si se está haciendo la depreciación correctamente, los valores de medición de su contabilización son los correctos. Ustedes saben que cuando hablamos de valores de medición tomamos el valor que se pagó por la maquinaria o el equipo, los costos asociados a ella, hay que determinar si existen costos asociados a ella,
si hay transporte, si es importada, el gravamen, y eso es lo que nos viene dando el valor final de medición. Y sobre ese valor final es que nosotros vamos a hacer nuestra depreciación, porque que muchas veces, como se dice por ahí, que la depreciación es igual al costo del activo sobre la vida útil, de pronto tomaron esa formulita y se les olvidó de que existe algo que se llama valor residual, por lo tanto, la forma de calcularla sería el costo menos el valor residual sobre la vida útil. Y cuando hablamos del costo, de pronto toman el valor de la compra y no están teniendo en cuenta si hubo que pagar transporte, si hubo que pagar adecuación del lugar de la ubicación, si hubo que pagar algunos gastos adicionales para que la máquina pudiera funcionar, que eso también hacen parte del costo. Y de pronto el auxiliar pues hace los cálculos y lo digita de esa forma. Y ya por último, ustedes saben que tienen que entregar el informe a la persona pues que es el gerente y eso también debe quedar en la carta de la carta de aceptación de la auditoría, que es la carta de encargo, cómo van a entregar a ustedes los informes. Si hay un informe inicial y hay un informe final y esos informes van amarrados al pago, porque muchas empresas de auditoría para comenzar solicitan un 50%, otras dicen no, necesitamos un 30%, nos da un 20% con la entrega del primer informe y el otro 50% con el informe final. Pero hay algunas que sí se van por el 50-50. Entonces, todo eso hace parte de las técnicas de auditoría que ustedes tendrían que aplicar. En ese caso, ya ustedes saben que la inspección tienen que observar por observación. Hay dos cosas, que es ver y observar. Yo puedo ver y no puedo observar. Cuando observar es que estoy viendo detalladamente todo el movimiento, cómo funcionan las cosas o cómo se están realizando las actividades de un área. Eso se llama observación. Porque de pronto en verlo yo paso y miro, sí, ahí hay una persona y tal, pero está ahí, está haciendo algo, pero no me miro qué es lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que es ver. Hay que diferenciar entre lo que es ver y observar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, No, profe. señor. Profe, Oh, yo sí tengo una preguntita. ¿Estos pasos habría que aplicarlos para la actividad de la semana 7? pues sí, mi querida amiga. Bueno, profe, porque yo todavía lo estoy como puliendo, entonces, para anexárselos. Ok. Sí, la actividad número 7 pues la estoy realizando de manera grupal. Yo le anexaré los nombres de los que participaron, profe, para que lo tenga en cuenta. Ojo, si la están realizando en forma grupal, que es aceptable, cada uno de los integrantes lo tiene que subir. Sí, claro, claro que sí, cada uno lo haremos. Porque sucede que lo manda José Carpintero y yo miro y resulta de que, ajá, bien, después de revisar tantos trabajos yo puedo cometer el error de que califico nada más a José Carpintero y no a los otros. ¿Oyeron? O de pronto la persona que está haciendo el trabajo, porque muchas veces ha pasado así, que José está haciendo el trabajo y eran 3 o 4 personas, estaba Derly, estaba Ruth, Carolina y Henry. Resulta que al momento de transcribir el documento se le olvidó anotar a Carolina. Y después viene Carolina, no, que yo también participé. Entonces, por eso yo recomiendo, lo pueden hacer, como digo yo, en grupos de 100 si quieren, pero lo mandan individual. ¿Estamos? Claro que sí, profe. Entonces, estábamos hablando de la observación. La observación también en la confirmación externa. ¿Cuándo aplicamos confirmación externa? La confirmación externa la aplicamos cuando estamos haciendo la circularización de los deudores clientes y de los proveedores de las obligaciones financieras, que son los pasivos externos, y también en los activos que son externos, que tienen que ver con los deudores clientes, con los préstamos empleados
con los anticipos a socios que nos confirmen realmente el valor, porque de pronto pudo haberse cometido un error y no le debitaron o no le acreditaron la cuenta a Pablo Pérez, sino a Ricardo. Y resulta que el que hizo el abono fue Pablo y no Ricardo, entonces ahí vamos a encontrar esa inconsistencia. Asimismo, por ejemplo, en los pasivos debemos tener en cuenta que es importante que pasa aquí en Colombia, donde el 90% de las empresas son familiares, todavía algunas de esas empresas familiares, las empresas se convierten en caja menor y también caja mayor, porque es que muchas veces se solicita un préstamo a nombre de la empresa, pero la plata no la va a utilizar la empresa, sino uno de los socios. Entonces, ahí ya se presentan dos situaciones. Una que es el endeudamiento de la empresa, más no el apalancamiento por los dineros recibidos. Oye, algo delicado también en los pasivos, los pagos de seguridad social, las obligaciones laborales. Se está pagando oportunamente la seguridad social porque si no se paga oportunamente, la empresa está corriendo un riesgo por cualquier situación que se le presente a alguno de sus trabajadores. ¿Oyeron, jóvenes? Todo eso lo deben tener en cuenta. Asimismo, hay que tener en cuenta la oportunidad de los procedimientos. Se deben hacer oportunamente. Mirar a ver si se está contabilizando oportunamente la situación. ¿Qué otra cosa tendríamos que analizar? Esas serían las técnicas que podríamos utilizar. La intervención. Hay que tener en cuenta qué tipo de pruebas de auditoría se está realizando, si hay un control previo o un control posterior. Y es importante para ustedes, señores auditores, contadores, de que cuando ustedes observen el estado de situación financiera y tienen el estado de resultado, analicen los activos corrientes, caja, perdón, efectivo y su equivalente, que son caja, bancos e inversiones a corto plazo. De ese punto, ustedes deben verificar las inversiones, si son inversiones de alto riesgo o de bajo riesgo. Si hay inversiones de alto riesgo, si se están generando pérdidas y esas pérdidas se están provisionando. Ojo con la provisión, estamos hablando de provisión. Pasamos a los deudores. Se están haciendo provisión sobre la cuenta de deudores. Ojo con provisión, van dos cuentas de activos que se provisionan. Pasamos a los inventarios. Existe deterioro de inventarios. Se están provisionando los inventarios. Ya tenemos tres cuentas de los activos corrientes que hay que provisionar. Pasamos a la propiedad, planta y equipo. La depreciación. Se están depreciando correctamente los activos y esa depreciación más esas provisiones que teníamos en los activos corrientes es lo que en normas internacionales llamamos como deterioro. Y ese deterioro tiene una incidencia en el estado de resultado. Acuérdense de que el estado de resultado comprende los ingresos. Después de los ingresos viene el costo de la mercancía. Y el costo de la mercancía afecta directamente los activos corrientes, porque el costo de la mercancía comprende los inventarios. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de los inventarios, que son los productos que compramos, los productos que se requieren para elaboración, hacen parte de los inventarios y eso es lo que se vende. Por lo tanto, el costo está representado por los productos que se venden al valor de medición de compra, o sea, el costo de compra. Porque en el de venta está el mismo producto más el margen de intermediación que se quiere ganar y eso nos viene dando el precio de venta. Entonces la diferencia entre el ingreso,
de ventas. Y el costo les va a dar a ustedes la utilidad bruta. Fíjense ustedes, ya tienen la utilidad bruta. Ahí hay que analizar algo. En la determinación de la utilidad bruta, no hay que ver tanto cuál es la... Hay dos componentes. Uno, que es el componente de mercado. Y dos, el componente de gestión de la gerencia de la empresa. ¿Por qué? Porque el precio de mercado es el que determina los valores de venta, cómo tengo que vender y a cómo estoy comprando. Entonces, ahí la utilidad bruta está representada en un 90% por los factores externos de la empresa, que es el valor de mercado. El otro 10% es por el manejo operacional que se le esté dando en la parte de los inventarios. Si son bien manejados los inventarios, se está comprando correctamente, entonces ya esa es la gestión del gerente. Pero ingreso menos costo de venta, acuérdense que es igual a utilidad bruta. Y ustedes saben perfectamente que para poder ejercer la actividad económica tienen que incurrir en unos gastos. Ya no estoy hablando del costo, sino de los gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Los gastos de administración. Hay que pagar empleados, hay que pagar servicios, hay que pagar arrendamientos, hay que pagar mantenimientos, reparaciones locativas, y esos mismos gastos pueden ser administrativos o pueden ser de ventas. Entonces, van a ser los mismos, pero la sumatoria de los dos me va a dar el total de gastos operacionales. Entonces, ya yo tengo un total de gastos operacionales. Esos gastos operacionales, a la utilidad bruta le tengo que restar los gastos operacionales. Y va a dar lo que se llama utilidad operacional, lo que queda de la operación del negocio como sí. A ese valor de utilidad operacional hay que sumarle lo que antes se conocía como los gastos no operacionales, que de acuerdo o de conformidad con las normas internacionales de información financiera, hoy en día lo llamamos como otros resultados integrales. Los otros resultados integrales corresponden a los ingresos financieros, a los gastos financieros y si los ingresos son mayores que los gastos, vamos a tener una ganancia por otros resultados. O si los gastos son mayores a los ingresos, vamos a tener una pérdida. Entonces ahí eso nos va a decir si se lo tendríamos que sumar a la utilidad operacional o restárselo. Pero vamos a partir de este caso que no tenemos otros resultados integrales, por lo tanto, la utilidad operacional va a ser igual a la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos hay que hacerle la provisión de impuestos, que es la provisión del 35%, que se saca de la utilidad. Acuérdense, saca de la utilidad antes de impuestos, que es el resultado de la utilidad bruta menos los gastos operacionales. Si aplicamos eso, vamos a tener la provisión de impuestos y vamos a tener la utilidad después de impuestos. A esa utilidad después de impuestos es la que se le va a deducir la reserva legal, que es el 10%. Y después de deducir esa reserva legal, vamos a tener la utilidad del negocio, que es la que probablemente se le va a repartir a los socios. ¿Cierto? Pero puede suceder lo siguiente. Dígame. Todo en este caso cuando siempre haya una utilidad en el ejercicio. Por Exacto. ejemplo, lo que es la reserva y lo que es la renta de impuestos, Si hay el impuesto por utilidades. renta, cuando hay pérdida, no, pues lógicamente no se hace. No se aplica nada de eso. No se vayan a poner a inventar que si hay pérdida y van a aplicar entonces provisión y reserva. Gracias por la anotación, José. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que yo le hablaba a ustedes de las provisiones. ¿Por qué son importantes las provisiones? Que es el deterioro. Porque en los deterioros es la disminución
Contablemente viene siendo la disminución de la cuenta del activo, que se disminuye la cuenta del activo y se lleva a una cuenta de gastos, ¿cierto? Se disminuye el activo, se aumentan los gastos. Y quiere decirte que ese deterioro es asumido por la misma empresa a través de sus gastos. Por lo tanto, si nosotros no estamos aplicando o no vemos correctamente la aplicación de los deterioros, estamos encontrando un hallazgo de que los dueños se están comiendo el patrimonio de la empresa. ¿Por qué se comen el patrimonio de la empresa? Porque están recibiendo unas utilidades no generadas. Porque si el tipo se voló, yo pierdo la ganancia de esa venta. Si hay depreciación, yo no estoy deteriorando ese valor y me estoy asumiendo ese gasto. Por eso es importante analizar los estados financieros. Cuando nosotros hacemos las auditorías, es importante analizar ese componente de los deterioros o llamémoslo las depreciaciones. Es importantísimo esa parte porque afecta el estado de resultados. Y aumenta los gastos, y usted sabe que si aumenta los gastos, tiene un efecto que cuando se aumentan los gastos se disminuye la provisión de impuestos, se disminuye la reserva legal y se disminuye la utilidad del ejercicio, que es lo que se ganan los socios. Ahí, como auditores, en la gestión de su auditoría, que terminen los estados financieros, es importante que ustedes tengan eso. ¿Oyeron? Profe, y algo que he llamado la EBITDA es coger los ingresos y sumarle la depreciación. Ya ese es para el análisis financiero. Sí. Cuando se está hablando de análisis financiero, ya sí hay que aplicar el EBITDA. Pero más que todo, en la parte de la gestión de auditoría, muy poco tendríamos que analizar esa parte. Ya eso es cuando se está mirando el rendimiento de la empresa como sí. Porque es que se mira el crecimiento de la empresa a través del EBITDA. Uno lo mira no solamente con la generación de utilidades. Ese factor del EBITDA es importante, por ejemplo, para poder determinar lo que se llama el activo intangible formado de la empresa. Porque cuando hay intangibles, acuérdense que hay dos clases de intangibles. Uno que es el comprado y otro que es el adquirido. El adquirido es el que se obtiene a través de la formulación del EBITDA. En la empresa se mira el desarrollo y se mira el crecimiento. Y el formado, acuérdense que ustedes en el formado, perdón, el adquirido es el que ustedes compran un producto y ustedes están comprando un producto y ahí entra lo que se conoce como la famosa prima. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok. Esto hace parte de de su actividad en la semana 7. Ustedes no sé si tienen alguna pregunta. Yo de todos modos, una sugerencia y una recomendación que le doy a ustedes como futuros profesionales es de que debemos interesarnos un poquito más en la lectura, porque cuando uno está en la universidad uno estudia para ganarse una asignatura y mira la parte de la nota, porque yo necesito ganar para pasar al otro semestre. Pero hay que dedicarle un poquito a lo que es la cultura general y la formación en sí profesional, la autodidacta de ustedes, a través de sacando pequeños espacios para la lectura de los temas que más le llaman la atención, porque ustedes tienen que formar su plan, su proyecto de vida. Ustedes van a ser profesionales de la contaduría, pero deben analizar a qué área de la contaduría van a dedicarse, si van a dedicarse a la auditoría, si se van a dedicar a la parte de gestión tributaria, o de pronto cogen la parte de gestión administrativa, cogen la parte también de lo que llamamos el control interno o a través de las normas, que viene siendo las normas ISO. Ustedes tienen, entonces, ¿qué pasa? Que uno va leyendo sobre esos materiales y los conceptos que tienen algunos. Yo les recomiendo mucho, entren a la página de
de cómo es, no tanto actualícese. Actualícese, consiguen información, pero hay otras páginas también que le brindan información sobre el área que ustedes quieren. Hoy en día tenemos información en la web y hay que analizar de esa cuál es la buena y cuál es la mala. Listo, jóvenes, ¿están preparados entonces para sus actividades? Sí, profe, gracias. Así señor, mismo, profesor. yo les voy a agradecer, hagan un pequeño checklist de las actividades, si les falta alguna. Oyeron, ya yo sé que hay un inconveniente con el caso Enron, pero las demás, mírenla. Y si no hicieron algún foro, pues tienen oportunidad todavía en el día de mañana, que yo con mucho gusto le habilito para que lo realicen, porque tengo que esperar el vencimiento de la actividad de la semana 7 para subirle sus notas. Ya están digitadas, pero no están subidas al SINU. Muchas gracias ¿Lista? por todo, profe. Ok, Carolina, gracias a ustedes. Ha sido muy agradable compartir con ustedes estos espacios virtuales, aunque no dimos nuestro face ahí a través de pantalla, pero bueno, más adelante tendremos la oportunidad. Gracias, Gracias, profe. profe. Está muy bien, hasta luego. Feliz noche, compañeros. Dios los bendiga. Feliz noche. Ok, feliz noche. Bueno, detengo la grabación.